Muy bien, arrancamos Política y Justicia ya con los invitados en la mesa. Está Miguel Base con nosotros. Miguel, un placer siempre. ¿Qué tal, Mariano? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Qué verano en realidad, ¿no? Sí, movido. ¿Se tomó vacaciones ya o no todavía? No, la verdad que muy poco. Fui 2 días, Sí. 2 fines de semana Sí. a la costa. Pero 2 fines de semana nada más en lo que arrancó en el verano. Sí. Los políticos a veces trabajan también, y duro, eso es cierto. A ver, Miguel, en pocas horas Mauricio Macri está dando su discurso. Muchos marcan el más importante de su gestión, teniendo en cuenta que es un año electoral. Él va a buscar su reelección, más allá de que no lo dijo oficialmente, dio ya muchos indicios. En un año complicado económicamente, en meses con mucho mal humor social. Lo van a comparar, yo ya me adelanto lo que va a pasar, lo van a comparar con el discurso del 2018, lo que van a hacer los opositores, que va a ser Massa, Cristina, hasta Pichetto, la izquierda, Stolbizer, cualquier opositor va a decir, che, pero Macri nos dijo que lo peor había pasado a principios del 2018 y evidentemente se equivocó. ¿Qué va a decir Macri primero, si ustedes saben? Y la otra es, ¿cómo se le puede creer? A ver, no, yo no sé qué va a decir, puedo imaginar, pero no sé qué va a decir el presidente. Y respecto de cómo se le puede creer, me parece que nosotros está claro que estamos atravesando una situación muy compleja de la economía argentina. Situación que es en realidad producto del desastre de la economía del kirchnerismo. La verdad es que el kirchnerismo fue un proceso destructivo de la economía argentina. Y dejó una situación muy pero muy mala. Incluso creo que hasta hubo un diagnóstico equivocado cuando se asumió el gobierno de todos. Creíamos que la situación no era tan compleja. Ustedes en el radicalismo es una culpa porque muchos radicales dicen, nosotros avisamos que deberían ustedes ser mucho, al PRO, ustedes deben haber sido mucho más claros a marcar lo que la herencia, marcar lo que se venía, y además obviamente con el tema de las reformas mucho más rápido, con el tema del gradualismo, ¿no? Sí, eso es cierto. También es cierto que desde la Presidencia de la República se evaluó, me parece, del Poder Ejecutivo se evaluó que no era tan conveniente plantear una situación demasiado complicada de la economía, porque había un proceso en el que se estaba buscando inversiones, se estaba buscando también generar confianza y no era lo mejor para presentar el país, sobre todo a los inversores extranjeros, plantear que estábamos en una situación tan tremendamente crítica. Pero la verdad es que existía una situación muy crítica, todos sabemos, no había reservas en el Banco Central, no había posibilidad se estaba en default, había cepo cambiario, no sé, está clarísimo. Más otra cuestión que también fue muy grave durante el kirchnerismo, que no se invirtió prácticamente nada en infraestructura, y la verdad es que había que reconstruir toda esa situación en la que en este gobierno, desde ese punto de vista, se ha trabajado bastante y se ha trabajado bien. Pero bueno, lo cierto es que hoy estamos en una situación complicada, mucho más complicada de lo que nos gustaría a nosotros y lo que le gustaría al Poder Ejecutivo, pero es cierto que de alguna manera se está avanzando en estabilizar la macroeconomía, De alguna manera se está avanzando bastante en esa dirección, el tipo de cambio. Tuvimos 2 meses de altísima inflación, pero vienen próximos meses de inflación más baja. Miren que febrero puede terminar en 4 puntos, y eso puede ser complicado. Sí, por eso digo, estos 2 primeros meses del año son 2 meses difíciles. Pero me parece que viene una caída de la inflación paulatina. A ver, Miguel, porque muchos dicen, está bien, yo entiendo eso, inclusive comparto varias de las cosas con el tema de la herencia. Pero más allá de eso, también hay una cuestión que es absolutamente cierta. Van 4 años. Sí. Y si Macri en el año cuarto, en el año que se va o que va a buscar su reelección, va a decir, che, vamos a recordar lo que pasó en el 2015, ahí está diciendo mucho de lo que fue su gestión. Claro. No. A ver, es importante saber de dónde venimos para saber por qué no se resolvieron las cosas, pero el debate no pasa por lo que ya hizo el otro gobierno, sino esto lo planteamos para saber desde dónde había que partir o cuáles eran las cuestiones que había que resolver y por qué las dificultades para resolverlo. Es cierto que a lo mejor que hubo algunos errores de cálculo,
uno de los principales errores de cálculo en materia de economía fue el tema de la inversión. Yo creo que todos esperábamos que hubiera mayor inversión. Si eso se hubiera dado, hubiera generado una reactivación de la economía, un mayor ingreso tributario y una caída del déficit fiscal. Bueno, como justamente la inversión no se produjo, entonces a partir de eso seguimos adelante con las limitaciones que tenemos. Por eso es que hubo que incluso recurrir a la deuda externa para resolver el tema del gradualismo, porque si hubiéramos tenido inversión suficiente, el tema de la política gradual esta que se impulsaba no necesitaba fondearse, digamos, con deuda externa. Hubo que hacerlo porque se evitó el ajuste social. La verdad es que el presupuesto nacional tiene hoy un contenido importantísimo, un porcentaje importantísimo destinado a políticas sociales y hubo que evitar el ajuste social para justamente no generar una situación desde el punto de vista social más dura de la que teníamos en la Argentina. Pero yo creo que hay cuestiones que se han hecho que son muy importantes, que se ha avanzado bastante, se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de infraestructura, muchísimo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Ruta 7, Ruta 5, Ruta 8, en el norte de la Argentina se ha avanzado. Vamos a estar hablando con César Torres, que en la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires también habla Vidal. Sí. Y muchos dicen que, como suele pasar en Argentina, la elección se va a definir, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino para ser un poco más estrictos, reducirlo más en el conurbano bonaerense. Sí, no, bueno. A la pregunta es, digo ya para meternos en la elección, ¿ustedes creen que va a ser una elección con Cristina candidata? Yo creo que sí, porque además creo que lamentablemente la expresidenta de la República necesita garantizarse impunidad. Y me parece que la expresidenta va a buscar garantizarse impunidad a partir de su propia candidatura, o de algún acuerdo con algún sector del peronismo que le garantice impunidad, que me parece que ya hay en alguna medida alguna señal de algunos sectores con el tema del tratamiento de la ley de extinción de dominio. Yo no entiendo por qué el peronismo del Senado no acompañó una ley de extinción de dominio que se aplique para la corrupción que ya se dio. Digamos, en el Senado el peronismo... Para que no sea retroactivo, hablan de la inconstitucionalidad de ellos porque no pueden, pero la verdad que vamos a darle derechos a los que robaron, digamos. Exactamente. ¿No? Claro. Si no quieren ser retroactivos. Yo en eso, yo siempre soy, inclusive como me conocen muy bien, digo, pregunto de todo, recibimos en todo el mundo, pero también es verdad que con el tema de extinción del dominio, si realmente creen los del opositor, el kirchnerismo, que Macri es un ladrón, digo, y lo acusan de corrupto, bueno, voten la ley. Así después, si se va Macri, también podamos utilizar esa ley en contra de él, digamos, en contra de cualquier político, de cualquier bandera política. Claro. Sí, pero nos proponen una ley, desde el Senado lamentablemente proponen una ley que se aplique de aquí en adelante y que obviamente no vaya, por ejemplo, por los bienes de Lázaro Báez. La verdad es que a nosotros nos parece ridículo. Tenemos que tener una ley de extinción de dominio que sirva para la corrupción, para el narcotráfico, etcétera. Pero lo que digo, la actitud del peronismo respecto de este tema particularmente, me parece que demuestra en alguna medida la intención de algunos sectores peronistas de acercarse al kirchnerismo garantizando impunidad. Así es que yo creo... ¿Y cómo cree que se va a resolver? Usted, a ver, más allá de lo que pase en Frente Cambiemos, ustedes, digamos, hay una estrategia que muchos marcan, es de Durán Barba, es de Peña, que dicen nuestra mejor contrincante ante lo que es un programa económico o que fracasó o que le están buscando la vuelta, pero evidentemente está muy mal la economía en la Argentina, como vos lo has remarcado, es siendo a pelearme con Cristina Kirchner, siendo a que la contrincante sea Cristina Kirchner, para volver a polarizar el país. ¿Vos creés que del otro lado va a ser Cristina candidata? Eso es lo que estás remarcando vos. Sí. ¿Va a haber acuerdo en el peronismo? Porque la verdad que uno cuando escucha a Massa, o escucha a Pichetto, o escucha a Urtubey, dicen yo con Cristina, Massa no tanto, pero Pichetto y Urtubey dicen ni a la esquina y debería haber una gran interna ahí, o va a haber tres fuerzas políticas. ¿Cómo ven? Digamos, el programa falta muy poco, digamos. Sí, no sé, en principio me parece que va a haber tres fuerzas políticas, pero no... O sea, Cristina candidata, ¿ustedes creen con Unidad Ciudadana? Sí, yo creo que sí. Pero no descarto la posibilidad de que Cristina termine resignando su candidatura si hace un acuerdo con otros sectores del peronismo que le garanticen impunidad a la gestión, ¿no? A su gestión.
Por eso me parece que sería una propuesta muy mala para el país. La verdad que sería muy malo para el país que quedara, digamos, blanqueado toda la corrupción que existió durante el gobierno kirchnerista. Pero además yo creo que en realidad nuestro gran desafío, el gran desafío de Cambiemos, y para eso tenemos que trabajar con toda decisión y postergar otras cuestiones, es explicarle a la sociedad que, bueno, que estamos haciendo un esfuerzo, que la sociedad está haciendo un esfuerzo muy importante, pero que ese esfuerzo sirve. Que hoy los sectores medios de la sociedad se están haciendo cargo de un problema grave de la economía, pero que el gobierno ha encauzado, digamos, ha tomado el rumbo de un crecimiento consolidado y sostenible en la Argentina. ¿Cuál es volver con la Secretaría? Digo, teniendo y retomando el tema de que en pocas horas Macri va a hablar, digamos, va a hablar y que la gente va a hablar ya como casi candidato, se podría decir. Sí, casi claro. Candidato va a hablar para tratar de ser reelecto este año en una situación complicada. Van a, digamos, ustedes del radicalismo dicen, o vos particularmente, digamos, hay que volver con el tema de las expectativas. ¿Hay lugar en la sociedad argentina con crisis económica, con pérdidas de empleo, con crecimiento de la pobreza, con una inflación que no se puede por ahora dominar? ¿Hay lugar para volver el tema de las esperanzas, las expectativas en Argentina, el tema del cambio después de 4 años? Sí, porque en la medida en que sepamos explicar bien de qué se trata, en la medida en que seamos capaces de, bueno, demostrar una política vinculada con la pequeña y mediana empresa que se está poniendo en marcha desde el gobierno, desde el Ministerio de la Producción con Dante Sica, digamos, afianzar la cuestión de la macroeconomía o estabilizar definitivamente la macroeconomía, en la medida en que seamos capaces de explicar, por ejemplo, que el esfuerzo en materia de energía va a servir justamente para terminar con el déficit y además generar la energía suficiente como para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la Argentina. La verdad es que yo creo que explicando bien estas cosas nosotros podemos instalar el debate en la sociedad, y la verdad es que creo que lo peor que le puede pasar a los argentinos, lo peor que nos puede pasar a los argentinos es volver al pasado. Que, como dice Mario Negri, que el pasado nos alcance o que el pasado nos atropelle, la verdad es que lo peor que nos podría pasar. Por eso es que tenemos que seguir avanzando y tenemos que, me parece a mí, mostrarle a la sociedad justamente que estamos, más allá de los esfuerzos y hasta de los errores cometidos, que estamos en un rumbo distinto, ¿no? Miguel, a ver, para ir cerrando, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? Una agenda esta semana que ellos presentaron con temas sensibles para el gobierno, 2 tribus en la Corte, una tribu que muchos dicen es una nueva mayoría opositora para el gobierno. Estamos hablando de Lorenzetti, Maqueda y Rosati. Y de otro lado, obviamente, Hilton y Rosenkrantz, el presidente de la Corte. Muchos dicen, está 3 contra 2, siempre en contra del gobierno. Dentro de un ratito, digamos, dentro de poco tiempo, tienen que estar fallando sobre el tema del ajuste de las jubilaciones. Y qué pasó desde, creo que hace 10 años, un ajuste que puede ser también muy oneroso, más allá de que se lo merecen, sin duda, pero obviamente con lo que pasó con San Luis, con los 15.000 millones de pesos, muchos dicen, ¿cómo se va a financiar eso? Y ni que hablar de las cuestiones de la reelección, como por ejemplo la polémica reelección en La Rioja. Digo, muchas cuestiones que dicen en el gobierno hubo que impericia en armar la Corte, y acá, como siempre remarcamos, uno no debería armar una Corte Suprema para votar a favor. Pero la realidad es que tampoco hay que armar una Corte Suprema para que se vote siempre en contra, y parece como que muchos marcan en una nueva mayoría opositora. Sí, está claro que es la primera gran demostración de que la Corte no le responde al gobierno y que el gobierno no ha buscado una Corte que le responda. El gobierno en realidad buscó una Corte independiente. Lo que quería era terminar con esta situación de la dependencia del poder, de la justicia con la política, y me parece que, no sé si hubo impericia, pero me parece que la Corte debería revisar su propio funcionamiento desde varios puntos de vista. Una cuestión de convicción, ¿no? Ustedes creen, digamos, de radicalismo, ustedes han hablado mucho durante todo, y han sufrido Corte Suprema en su momento, pero cuando fueron gobierno, pero digo que hay una cuestión de convicción en los fallos, o hay una cuestión de revanchas, internismos, egos en la propia Corte Suprema. Digo puntualmente de Lorenzetti y Rosati. Maqueda siempre fue un aliado histórico de Lorenzetti, ¿no? Sí.
No sé, realmente no sé. Yo lo que sí creo es que hay por lo menos algún nivel de incoherencia. Yo creo, a ver, hay pronunciamientos que se dan en este tiempo y que en realidad debieron haberse dado antes. Y me parece que la Corte, desde este punto de vista, por eso digo, tendría que asumir algunas cuestiones con más responsabilidad. Pero bueno, pero nosotros somos absolutamente respetuosos, todos, sobre todo los que venimos del radicalismo, de la independencia de la justicia, y sabemos que, en definitiva, tenemos que garantizar que así funcione el país, ¿no? A ver, para cerrar ya, radicalismo. Lustó, invitado por el propio Macri a la gira con Asia. Lustó dando una entrevista, un reportaje, planteándole al PRO que dentro de Cambiemos no tiene que tener miedo de competir. Y generó malestar eso, dicen en Cambiemos, en el PRO particularmente, diciendo, che, miren, los invitamos a Lustó, los subimos al avión presidencial y dan una entrevista marcando eso, plantando bandera. Detrás está el radicalismo, o buena parte del radicalismo, que dice, sí, podemos tener un candidato. Salió inclusive Cornejo hace muy poquitito a decir, bueno, todavía no lo decidimos, pero vamos a hablarlo, vamos a considerarlo, pero la realidad es que podría el radicalismo tener un candidato que compita con Macri en una interna. Y después de negarlo siempre, pero tratando de que no haya internas, que no haya primaria, el mismo Durán Barba que dejó abierta la ventana como diciendo, che, quizás electoralmente no nos vendría tan mal que haya una primaria entre un candidato de radicalismo y el propio Mauricio Macri, teniendo en cuenta para seducir un poco a los desencantados. Esto es un benefuje, pero ¿me lo puedes explicar un poco? Sí, yo no estoy muy convencido que eso sea lo mejor. La verdad que yo no estoy muy convencido que lo mejor... O sea, vos que sos radical, de pura cepa, vos decís, no debería haber internas. Yo creo que hoy nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad otra lectura, me parece a mí, que otro mensaje. Yo creo que el mensaje tiene que ser que somos A ver, nosotros tenemos que garantizar el cambio en la Argentina. Nosotros tenemos que resolver los problemas de la economía y para eso tenemos que hacer todos los esfuerzos por mostrar una propuesta homogénea desde todo punto de vista. Cuando me refiero a nosotros digo cambiemos, cambiemos. Lustó es un dirigente respetable de la capital federal, no es el candidato a presidente del radicalismo, puede haber sido la idea de algún dirigente del partido, pero la verdad que esto, como bien dijo Cornejo, no se discutió en el seno del partido y no hay una decisión. Cornejo en un momento planteaba como una posibilidad de que haya una primaria, pero después dijo, no, miren que todavía no está diciendo, no es que Lustó es nuestro candidato, es el que mejor nos representa. Ustedes dicen que hay una parte del radicalismo que Lustó no es el candidato, no va a ser el contrincante de Macri en una primaria. No, yo digo, primero, no está decidido de parte del radicalismo ir a una primaria para enfrentar a Macri. ¿Y vos crees que no es lo mejor? Y yo además creo que lo mejor, yo no sé si, la verdad que estas cuestiones me parece que son tacticajes políticos que a veces no producen el impacto que uno imagina que van a producir. Yo creo que es mucho más serio ofrecerle a la sociedad una propuesta homogénea, discutida. Por supuesto que tenemos que debatir dentro de Cambiemos, entre los radicales, la coalición cívica y el PRO, cuáles son las propuestas, qué le vamos a proponer a los argentinos, la fórmula también, por supuesto, las listas, pero me parece las listas en las distintas provincias. Pero me parece que no es necesario terminar en una elección interna para fortalecer Cambiemos. La verdad es que yo creo que el discurso, fortalecemos Cambiemos con un discurso creíble para la sociedad y con un accionar en el gobierno de aquí hasta octubre que nos presente como resolviendo la cuestión, ¿no? Puedo compartir algunas cosas, en otras no, pero básicamente... Entonces, ¿para qué están las primarias si no se puede hacer esto? Digo, más allá de que sean ustedes, o sea el kirchnerismo, o sea el peronismo federal o la izquierda, o que sea, ¿para qué votamos primaria? ¿Para qué gastamos tanto dinero en primaria si después no hay primaria, no hay interna? Bueno, yo... Digo, Jorge Macri, acá con nosotros, dijo
yo pienso que hay que abolirlas las primarias, que no sirven para nada, digamos. Por un lado, las primarias son, desde mi punto de vista, bastante discutibles, ¿no? Nos ayudan a ordenar, porque yo en un momento, a mí me sedujo cuando se presentó porque te ordenaba un frente. Acá en Argentina hay frentes. Sí. No hay un solo candidato, no es que está el PJ, donde hay un frente que puede ser Frente para la Victoria en su momento, ahora con el peronismo federal, ustedes en Cambiemos son un frente, la izquierda, bueno, también han armado frente. Lo que digo es, el frente de izquierda está bien para ordenar una primaria que ordene los candidatos de ese frente. Ahora, la realidad es que si no hay primaria y siempre hay un único candidato, ¿para qué existe? ¿Para qué gastamos plata, digo? Claro. A ver, pero es un tema largo, ¿no? Pero yo creo que en realidad es mucho mejor que cada partido o cada frente decida por elecciones internas, si quiere, sus propios candidatos, como era antes en la Argentina. La primaria fue, de alguna manera, un invento del kirchnerismo, como está planteado hoy, para resolver una cuestión interna del peronismo de ese momento. Entonces me parece que tiene ese vicio, pero de todas maneras a mí no me parece del todo mal que exista como instrumento. Lo que pasa es que uno en determinado momento pues tiene que evaluar si es lo que más le conviene a la propuesta o no es lo que más le conviene a la propuesta. En el 2015, de hecho, Cambiemos tuvo una primaria entre Macri, Sanz y Lilita Carrió. Hubo un ganador de esa primaria y hoy hay un presidente de la República que asume la responsabilidad de conducir los destinos del país en nombre de todo Cambiemos. Bueno, yo la verdad es que no creo que exista hoy que no creo que... A ver, está claro, vos decís, Lustó no es el Sanz del 2015 para el radicalismo. No, claro que no. Lilita Carrió, Sanz digamos. era el conductor del radicalismo, Lilita Carrió era la conductora. ¿Y por qué hay tantos radicales que dicen, che, pero está bien, pero Lustó dice una cosa que es cierta, que por qué no le tengan miedo? ¿Por qué hay tantos radicales dentro del radicalismo que empujan a que haya una primaria? No, pero no es cuestión de tenerle miedo o no, porque nadie le tiene miedo al resultado de la primaria. Lo que sí creo es que hay que evaluar con seriedad si realmente esto le sirve a la propuesta, si sirve al proyecto de Cambiemos para potenciar el proyecto de Cambiemos o lo termina desgastando. La verdad que yo creo que toda la energía la tenemos que poner justamente en un mensaje que le muestre a la sociedad hacia dónde vamos y que bueno, este desafío. Miguel, siempre es un placer tenerte. Igualmente. Miguel Base, diputado nacional, es el primer bloque, tenemos mucho para hablar. Está César Torres con nosotros, que es diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con Vidal, que también da su discurso? Porque todos decimos Macri a nivel nacional, pero Vidal también tiene complicada la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta también con el tema docente. ¿Qué va a pasar con Baradel, que se va de la reunión paritaria para subirse a un escenario junto al kirchnerismo más duro, que dicen en Vidal, nos está buscando romper la paritaria para ver qué costo político nosotros podemos tener electoralmente, teniendo en cuenta que faltan pocos días, el miércoles que viene, para el inicio de clases, y que efectivamente inician en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué dice Vidal? ¿Qué dicen en el Frente Sindical? Che, pero lo que nos dijeron y nos prometieron en el 2018 no se cumplió. Recordemos que en el 2018 se hizo una paritaria con 10 puntos de inflación, terminó con casi 50. O sea que hay ahí muchas cuestiones que no se creen. Falta de credibilidad entre las dos partes. Evidentemente todo esté planteado como para que no arranquen las clases la semana que viene, que son los grandes desafíos de Vidal, cuando mañana también dé su discurso en el inicio de sesiones ordinarias en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. Y además, obviamente, todas las cuestiones que tienen que ver con el conurbano bonaerense. Ya venimos.